Hola niños y niñas, me presento. Me llamo Carlos, ¿vale? Soy el primo de Edu y hoy os voy a contar un cuento que se titula La calabaza embrujada. Así que vamos a empezar, ¿vale? A Adrián le encantaba registrar las bolsas cuando su mamá volvía de comprar, porque a veces había sorpresas agradables, una tableta de chocolate, unos caramelos. ¿Qué traes ahí, mamá? ¿Qué traes? Preguntó Adrián. Adrián, quieto, deja de revolver la bolsa, que vas a tirarlo todo, dijo su madre. Pero aquel día parecía no haber nada interesante, a excepción de una enorme calabaza que su madre sacó de la bolsa y puso encima de la cocina. Era realmente enorme, la más grande que había visto Adrián. Cuando le preguntó qué era, su madre le dijo que era para hacer una crema de calabaza. Cuando se quedó solo en la cocina, Adrián se quedó observando, pensativo, cuando de repente apareció en la calabaza dos enormes y fantasmagóricos ojos negros. ¡Ah! Gritó Adrián y retrocedió de un salto tan rápido que sin querer tiró una pila de platos que había encima del fregadero. Su mamá acudió enseguida ante semejante estruendo. ¿Pero qué has hecho, Adrián? Sal ahora mismo de la cocina, le dijo su madre. Pero yo, la calabaza, intentó explicar a Adrián. Vete ahora mismo a tu habitación. Adrián se fue a su cuarto, asustado. Estuvo un rato pensando en ello y al final llegó a la conclusión de que era imposible que la calabaza tuviera ojos. Debía haber sido una imaginación. Al rato salió de su cuarto para ir a ver un rato a la tele en el salón. Pero al pasar junto a la cocina, la puerta estaba abierta y pudo ver como la calabaza abría otra vez los ojos y además le sonreía maléficamente, con una boca llena de dientes puntiagudos. Adrián salió corriendo atemorizado y tropezó con su padre, que llegaba en aquel momento a casa. Pero hijo, ¿qué haces? Que te vas a matar, le dijo su padre. Papá, es que la calabaza... ¿Qué calabaza? Preguntó su padre. La que ha traído mamá. Está viva. ¿Pero qué dices, hijo? Anda, que no tienes imaginación. Que no, papá. Le he visto los dientes. Creo que has visto demasiado dibujos animados de Halloween. Deberías ver menos en la tele y leer un poco más, dijo su padre. Estaba claro que nadie iba a creer a Adrián. Esa noche se levantó de madrugada porque tenía ganas de hacer pis, y cuando iba por el pasillo, medio adormilado, en dirección al baño, sin encender la luz porque hacía luna llena y entraba algo de claridad por la ventana, se quedó petrificado cuando vio a la calabaza andando en dirección al dormitorio de sus padres. Ahora, además de ojos y boca llena de dientes, le habían salido unas raquíticas piernas de color negras y peludas como algunos insectos, y con ellas caminaba con andar sigiloso, y seguro con aviesas intenciones. Adrián corrió de vuelta a su cuarto y se encerró echando el pestillo, apoyando la espalda en la puerta. Jadeaba por el esfuerzo y estaba tan nervioso que casi temblaba. ¿Qué puedo hacer? Se dijo a sí mismo. Tengo que pensar algo antes de que esa calabaza le haga daño a mi familia. Estaba muy asustado, pero tenía algo para hacer. También sabía que sus padres se enfadarían mucho si cometía una imprudencia y se enfrentaba él solo a algo peligroso. No podía arriesgarse a encenderse a la calabaza. Podía gritar para intentar despertar a sus padres, pero no se atrevía a abrir la puerta, y con ella cerrada. Seguro que no le oirían porque el dormitorio estaba en la otra punta de la casa. ¿Qué podía hacer? Empezó a mirar todo lo que había en su habitación, y puso sus ojos en aquel camión grande teledirigido. Abrió la puerta y vio la calabaza ya a punto de entrar en el dormitorio de sus padres. No había tiempo que perder. Teleirigió el camión a toda prisa por el pasillo de la casa. La calabaza lo miró sorprendido, pero no tuvo tiempo de hacer nada. El camión la embistió con fuerza y por un instante voló por los aires, cayendo casualmente en el remolque del camión que estaba vacío. Bien, dijo Adrián, y continuó dirigiendo el camión a través del salón mientras corría tras él, a cierta distancia. En ese momento se dio de cuenta que la ventana de la terraza estaba abierta, así que antes de que la calabaza tuviera tiempo de reaccionar, estrelló el camión contra la barandilla, provocando con el golpe que la calabaza saliera volando otra vez, tan alto que terminó cayendo por encima del balcón y estrellándose contra el suelo 3 pisos más abajo, escuchando un gran plof. Tanto ruido
sí que terminó por despertar a sus padres, que acudieron rápidamente al salón a ver qué había pasado. Vieron que Adrián miraba por el balcón y se asomaron también. Allí vieron a la calabaza, o más bien los trocitos de aquella, espachurrada por toda la acera. Pero hijo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué has hecho? Dijo su padre. Es por eso, es por esa dichosa calabaza que le tenía obsesionado, dijo su madre. Seguro que ha tenido una pesadilla con ella y medio dormido se ha levantado y la ha tirado por la terraza. A ver ahora qué hago yo mañana para cenar. Mamá, a partir de ahora me comeré todas las verduras que quieras para cenar, incluso las coles de Bruselas, pero por favor, prométeme que la crema de calabaza la comprarás ya envasada en Tetabric. Un saludo, chicos.